Invidentes. Muy bien, vamos a seguir hablando, amigos, de temas que a ustedes les interesan, porque los microcréditos pueden ser una alternativa, pero también después un dolor de cabeza. ¿Qué les parece si le preguntamos los pros y contras a nuestra invitada Giovanna Aguilar? Ella es una reconocida profesora de economía de una universidad capitalina. Bienvenida. Buenos días, María Jesús. ¿Cómo estás, Giovanna? Bueno, microcréditos decimos, pues, aquellos préstamos, ¿no? Pequeños préstamos, se podría decir, Giovanna, a personas... Pequeños créditos. Pequeños créditos. En pequeña escala. En pequeña escala, sí. A las que probablemente, pues, los bancos, la banca tradicional no otorga un préstamo mayor, digamos, a personas con pocos recursos económicos o denominadas pymes o pequeñas empresas. Así es. Pros y contras. Así es. Los microcréditos, por definición, son créditos en pequeña escala, otorgados a personas de bajos ingresos, pequeñas y microempresas, que generalmente no han sido atendidos por la banca comercial en muchos años, ¿no? Ahora son, digamos, sujetos de crédito por instituciones que nosotros conocemos como instituciones microfinancieras, que también están siendo reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Microfinancieras, disculpa la pregunta, ¿esto quiere decir que el interés es micro también? No. No tiene nada que ver con el tamaño del interés que se les cobra, ¿no? Okay. O sea, eso es bien de mercado, digamos. Por decirte, si la banca privada te cobra un 13%, por decir, en un microcrédito o en estas empresas de pequeña escala, digamos, ¿cuánto sería el interés? Depende de las características de riesgo que tenga el cliente, ¿no? Una microempresa, por ejemplo, podría recibir una tasa de interés de 40% aproximadamente, ¿no? Al año. ¿Al año? Sí, y en términos de créditos de consumo estamos hablando de 45, 50%. ¿no? Imagínate, es tremendo, ¿no? O sea, ahora, crédito de consumo, ¿a qué le llamamos? Son créditos destinados a la compra de bienes de consumo, ¿no? Estos créditos que otorgan las casas comerciales, por ejemplo, ¿no? Y muchos bancos también a las personas. Por decirte, tengo mi tarjeta de crédito Mastercard, ya, por mencionar, que no debemos mencionar mucho los nombres, pero eso sería es una forma de un microcrédito, ¿no? Es una forma de microcrédito y es un crédito de consumo también, ¿no? O sea, con esa tarjeta de crédito que tiene asociada una línea de crédito, el usuario puede adquirir una serie de bienes, ropas, electrodomésticos. Servicios, por ejemplo, si vas a un restaurante. Servicios también, servicios de comida, entretenimiento y muchos otros. Estas tarjetas que son tan tentadoras. Tan tentadoras. Estamos ya en la economía del plástico hace rato también, así es, ¿no? porque las tarjetas de crédito tienden a hacernos creer que tenemos mayores posibilidades de consumo y en efecto sí lo hacen porque nos permiten consumir ahora en lugar de consumir después. Si no las tuviéramos, tendríamos que ahorrar para poder juntar el dinero y luego adquirir el bien o servicio que necesitamos, ¿no? Ahora, los pequeños empresarios, quisiéramos abocarnos un poquito más a esta hora ya, Giovanna, a lo que es las pymes, ¿no? Los microcréditos para pequeños empresarios que deciden, pues, montar una empresa, empezar con algo pequeño y se embarcan en un microcrédito. ¿Qué recomendaciones tendríamos que darles? Porque, por ejemplo, en el marco de la microfinanciación, como dicen los expertos, ¿no es cierto? Tendríamos que hablar, por ejemplo, de los seguros, del ahorro. ¿Cómo entra todo este concepto en las personas que recién quieren iniciar su propia empresa? Bueno, aquellos que quieren iniciar su propia empresa tienen que tener una idea acerca del negocio que van a realizar, cuán rentable puede ser, en cuánto tiempo van a tener una rentabilidad, un rendimiento que les permita luego comparar ese rendimiento con el costo del crédito al que tendrían que asumir, enfrentar, si es que van a financiar ese pequeño proyecto, pequeño emprendimiento con un crédito de sistema formal, ¿no? Es importante tener en cuenta que si se va a financiar a través de una tarjeta de crédito, por ejemplo, que los microempresarios tienen acceso a este tipo de financiamiento, el costo de ese financiamiento sea menor que el rendimiento que el pequeño negocio les va a dar y en un tiempo relativamente... Claro, y además, ¿en qué tiempo tienes tu retorno de inversión? De inversión, ¿no? Para que puedas pagar tu crédito, porque si eso difiere, si hay un descalce entre este rendimiento y el tiempo, ellos podrían incurrir en una situación de mora, lo cual no es deseable. Para nada. ¿No? Eso es importante porque permite una mejor planificación del negocio. No es sencillo, pero ahora hay mucha
información sobre tasas de interés, costos de los créditos, y las instituciones mismas financieras tienden a tener asesoramiento para estos pequeños emprendimientos. Entonces es, creo yo, importante que aquellos que tienen ese interés por llevar a cabo un emprendimiento se informen al respecto. Claro, ahora, ¿qué pasa con aquellas personas, no? Aquellas personas que ya tienen su negocio, su pequeña empresa, ¿no es cierto? Ya tienen su punto de partida, pero quieren implementarlo y aprovechan de pronto pues estas fechas de fin de año porque se recibe el agratio, porque queremos hacer un préstamo y tenemos un poquito más de dónde pagar, no sé, y nos embarcamos en un proyecto de microcrédito, ¿no? Aquí, ¿qué nos recomendarías? En realidad hay varias situaciones, ¿no? Si tenemos una gratificación que estamos pensando para usarla para financiar un pequeño proyecto, sí puede ser porque, digamos, es un extra que se puede invertir en un pequeño negocio, pero también si la situación inicial de la persona que quiere hacer un negocio es que ya tiene algunos créditos, lo más recomendable sería que pague con esa gratificación estos créditos para que pueda mejorar su situación en el sistema financiero. Correcto. De manera que pueda acceder a un mayor financiamiento requerido para su capital inicial de negocio. Ahora, hablamos de financiamiento, Giovanna, y te pregunto por una modalidad que se usa mucho hoy en día, y es que, por ejemplo, tú vendes tu deuda a los bancos. Así o por decirte, si adquiriste tú, ¿no es cierto?, ya sea un predio, una casa o el proyecto en el que tú te hayas involucrado. Y bueno, tienes una deuda con un banco, pero tú accedes a que otro banco compre esa deuda. ¿Nos conviene o no, supuestamente con un mejor interés? He escuchado mucho eso últimamente. Sí, es conveniente porque en la medida en que te permite reducir intereses, es conveniente porque así tú vas reduciendo tu nivel de endeudamiento y te permite luego acceder a nuevos créditos si ese es tu interés, ¿no? Entonces, hay muchas opciones actuales en el mercado de ventas de deudas hipotecarias y de consumo que resultan convenientes. Como te digo, todo es evaluable en la medida en que hay información disponible. La Superintendencia de Banca y Seguros tiene una serie de información respecto a los costos de los créditos. Correcto, de los intereses. Así es, los intereses que cobran las distintas instituciones y que los usuarios deberían poder entender, primero acceder y luego entender. Por lo tanto, es muy importante, creo yo, que se trabaje mucho en la difusión de la información, en primer lugar, y en segundo lugar, en hacer que esa información sea asequible, entendible por el usuario. Es decir, hay necesidad de trabajar en lo que se llama una educación financiera, ¿no? Que permita una mejor que salud probablemente nos falte un poco, ¿no? Nos falte conocer. Así y eso también quizá por la falta de interés de nosotros mismos de tener detalles, ¿no es cierto?, del abanico de posibilidades que tenemos hoy en día. Mira, otra consulta que te hago tiene que ver con el boom inmobiliario, digamos, en el que vivimos y que de repente, pues, por ejemplo, un joven quiere entrar a un crédito para tener su propia casa, su propio departamento, ya sea de soltero o un hogar que empieza recién, un matrimonio joven, por ejemplo. A fin de año, ¿es recomendable? ¿Hay más opciones? ¿Hay mejores paquetes? Por lo general, los fines de año vienen llenos de campañas en todo sentido, incluso los créditos hipotecarios, ¿no? Con el objetivo de la adquisición de una vivienda. Sí habría, como te digo, que mirar una serie de opciones y si uno está pensando en usar la gratificación, bueno, depende también, como te digo, de la situación inicial del cliente, ¿no? Si el cliente ya tiene deudas previas en otros tipos de crédito, consumo, por ejemplo, o automotriz, usar la gratificación para disminuir el tamaño de esas deudas sería lo más conveniente. Sería lo ideal, ¿no? Claro, para mejorar. No embarcarnos en más compromisos de pago. No, para nada, porque definitivamente el sobreendeudamiento es algo que tiene que ser evitado a toda costa. A toda costa. Ahora, una cosa final, endeudarnos en la moneda que ganamos. Exactamente. Esa es la regla general. Y si gano en soles, me endeudo en soles. Si gano en dólares, me endeudo en dólares. No puede ser al revés. También ustedes, los gurús, los expertos, dicen no más del 30% de tu sueldo, ya sabes que puedes pagar para mes a mes. Eso es lo que se recomienda, correcto. 30% y no una deuda no mayor a 3 veces lo que tengo como ingreso neto. No mayor, escuchen amigos televidentes la regla, por favor, para entenderlo mejor. No mayor de 3 veces lo que se tiene como ingreso neto. Perfecto. La deuda, el valor total todo de la deuda. Todo lo que nos afecta al bolsillo hay que tener mucho ojo. Muchísimo cuidado. Y apuntar, ¿no? Apuntar es ingresos, verdad, egresos. Egresos, o sea,
tener una relación de ingresos y gastos, así como una relación de todas las deudas que se tienen, de cuándo se tiene que pagar cada tarjeta. Eso es bien importante porque ahora tan solo por el hecho de no pagar en el día, uno se ve penalizado con montos fijos que pueden ser importantes dependiendo de la economía del hogar. No, y realmente ese tema es muy interesante. Vamos a dedicar otro programa al tema, por ejemplo, de boletos aéreos, ¿no? Y ahora que mencionabas penalidad, me parece que es el abuso total de las aerolíneas, de si tú cambias el nombre, mínimamente la penalidad es $100. Así es. ¿Quién regula esto? Son sectores que tienen ciertos privilegios y que deberían estar regulados, mejor regulados en todo caso, porque se compromete mucho el bienestar de los usuarios. Imagínate, qué abuso, ¿no? Así es. Bien, mi querida Giovanna Aguilar, profesora asociada del Departamento de Economía de una universidad particular aquí en la capital, estaba con nosotros dándonos algunos consejos, amigos, sobre microcréditos, sobre todo ahora que se acercan nuestras fiestas de fin de año. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias.